si usted analiza todas las transiciones y negociaciones, por ejemplo, en Centroamérica, las mujeres se quejan de que hicieron parte de las guerrillas, muchas veces en cargos fueron ascendiendo, pero apenas llega la transición, entonces los señores se ponen en primera fila y las señoras tienen que volver un poco a roles más tradicionales que no les asegura un cargo en el ámbito político. Es el único acuerdo que en cierta forma tiene un capítulo de género. Eso nunca había pasado y eso el mundo entero lo reconoce, lo aprecia y lo ha puesto como ejemplo para otros acuerdos de paz. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Bienvenidos a la segunda temporada de la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. En este episodio me acompaña María Emma Wills. María Emma es politóloga, tiene una maestría en ciencias políticas y es doctora en estudios latinoamericanos. Fue una de las integrantes y la única mujer de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y ha acompañado procesos pedagógicos en la JEP. Su trabajo como académica y como intelectual se ha centrado en la teoría feminista, la historia política, los estudios culturales y de memoria, también en la sociología y en la ciencia política. Bienvenida, María Emma, y un placer tenerla aquí con nosotros. Comencemos con la pregunta precisamente de la Comisión Histórica del Conflicto. Ahí no hubo unanimidad. ¿Por qué no nos cuenta muy por encima cuáles fueron las razones para que no se pusieran de acuerdo y cuál era su visión sobre esa comisión histórica? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que en la historia hay pluralidad, es decir, hay interpretación y nunca hay un acuerdo absoluto. Es decir, hay historia rigurosa y historia no rigurosa, eso estamos de acuerdo. Pero en general, en las ciencias sociales, hay distintas posturas y marcos interpretativos que llevan a debates. La universidad está llena de debates y en parte eso es lo que vimos en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Ahora, yo creo que la Comisión Histórica no solo teníamos distintas interpretaciones de por qué el conflicto armado, sino que también veníamos de un país en guerra que se reflejaba también en la animadversión que hay entre académicos e intelectuales. El mundo académico e intelectual, pues la gente suele pensar que somos todos muy correctos y muy diplomáticos, pero no es así. Hay aversiones y en esa comisión se veían reflejadas dos posturas muy fuertes frente a la historia del país y las causas y los orígenes del conflicto armado. Yo nunca pretendí que lográramos consensos, pero yo sí hubiese querido más debate, porque yo vengo de una tradición que piensa que del debate se decantan algunos pilares de comprensión de la historia compartidos, y ese debate fue imposible porque había animadversión. Ahora, no hay que pensar que los que estábamos ahí éramos distintos a la mayoría de colombianos. Yo lo que creo es que el conflicto armado permeó la sociedad y la sigue permeando. Y venía pensando cuando venía a esta entrevista que parte de lo que hizo el acuerdo fue proponer una serie de normas formales muy importantes para el país para que se diera una apertura democrática, pero las normas informales culturales de donde venimos,
cómo sentimos, cómo habitamos el país, pues no cambian tan rápido. Tanto es así que ahorita estamos todavía en un país muy crispado. Y está bien que haya polarizaciones, pero no esos odios y esos lenguajes tan despreciativos ante las personas que no opinan lo mismo. Usted menciona una frase: no hubo suficiente debate porque había mucha animadversión. Eso resume lo que hoy está pasando por la polarización, por el no reconocimiento de las personas que piensan diferente. Y como piensan diferente, pues yo no quiero sentarme a tener lo que hemos querido llamar diálogo constructivo, que es el diálogo no para imponer mi punto de vista, sino para sentarme a aprender de la otra persona que piensa diferente a uno. Eso es lo que ha faltado en el país, y me parece muy interesante que en esa comisión, que estaba compuesta por intelectuales y académicos, se presentara esa misma situación. Muy, muy interesante. 809 páginas conforman el informe presentado por los 12 académicos integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano y que busca establecer la visión de cada uno de los relatores sobre el porqué de la confrontación de 50 años. Los documentos son insumo de las conversaciones que se adelantan en La Habana entre gobierno y FARC. Saltemos, María Emma, de ahí a la presentación de la comisión en La Habana. ¿Por qué no nos cuenta sus impresiones sobre esa experiencia? Bueno, en primer lugar, quizás las personas no se imaginan lo que era ir a La Habana y pensar que ibas a estar en presencia de los comisionados de lado y lado, y que ibas a estar en presencia de personas que estaban haciendo historia, ¿no? Entonces, pues, digamos que la sede era un gran hotel. Digamos, había una negociación en curso y yo creo que la gente estaba tratando de ser amable, cordial, cortés, pero con sus distancias, y eso se veía reflejado en todo lo que estaba ahí puesto sobre el tapete. Ahora bien, cuando yo entré a la sala era pequeña, pues me impresionó mucho que las mujeres que acompañaban, por ejemplo, a los comisionados por parte del gobierno, que fueron muy importantes, es decir, fueron mujeres absolutamente imprescindibles en ese acuerdo, pues lo voy a decir con toda sinceridad, estaban en la parte de atrás, los comisionados al frente, las mujeres atrás. En las FARC había, creo que una mujer, no recuerdo quién, y todos los representantes de las FARC en primera fila, y pues sí se notaba, digamos, la fuerte noción que impregnaba las conversaciones de que la paz se hacía entre hombres. Sí, eso cambió, pero digamos, el arranque sí fue como, aquí falta algo, ¿no? Faltaba en parte llevar, Naciones Unidas había aprobado la resolución 1325 que exige que en toda negociación haya mujeres, entonces eso empezó a cambiar y luego vimos más mujeres, y creo que además lo que fue muy interesante es que de parte de las FARC, las mujeres que no habían leído mucho sobre feminismo y sobre discriminación de género, se pusieron a leer sobre ese tipo de literatura, y hubo realmente, yo creo que una transformación. Eso es algo muy bonito. En la propia negociación, yo creo que todos se transformaron para comprender que efectivamente una negociación no se puede hacer de espaldas a las mujeres, y que las mujeres realmente aportan miradas distintas sobre el conflicto armado y la solución a los problemas. Entonces, digamos que eso es lo que yo puedo decir con toda sinceridad. Pues, mire, María Emma, lo interesante que usted dice, como en efecto sucedió, que comenzó de una forma y fue evolucionando
hacia algo mucho más lógico, más progresista, por así decirlo, donde las mujeres comenzaron a jugar un papel mucho más importante y jugaron un papel determinante al final. Tan es así que, por ejemplo, una de las personas que logró al puro final tender esos puentes entre los negociadores fue una mujer, la canciller. Porque entre los negociadores había, de una parte y de la otra, había una distancia, había una especie de aprensión entre ellos. Y a mí alguien me dijo, mire, llegó el momento en que hay que generar toda la confianza posible, toda la camaradería, si es posible, que no fue fácil, pero quien logró eso fue una mujer. Y el ejemplo de lo que sucedió, el ejemplo de las mujeres víctimas visitando La Habana, eso fue muy poderoso, muy poderoso. Impresionó muchísimo a los negociadores también. Cuando yo estuve en La Habana, Cuba, para mí, como mujer, como indígena y como víctima, fue algo importante porque realmente desde ahí podría dar mis aportes, mi lucha, mi resistencia, todo lo que yo había luchado como defensora y como mujer dentro de un escenario histórico para Colombia. O un éxito de las mujeres es haber constituido la Comisión de Género, ¿cierto? Estar allí, hablar y tener voz propia como mujeres. Creo que ha sido uno de los elementos pues, importantes de estos diálogos. Y de ahí se desprendió un convencimiento de mi parte, además, de que las mujeres tenían que estar en los procesos de paz, que son mejores para promover muchas veces los procesos de paz, para generar un consenso, para generar un acuerdo, a tal punto que el acuerdo de paz es reconocido en el mundo entero, pero uno de los aspectos que sobresale es el capítulo de género. Es el único acuerdo que en cierta forma tiene un capítulo de género. Eso nunca había pasado y eso el mundo entero lo reconoce, lo aprecia y lo ha puesto como ejemplo para otros acuerdos de paz. Vayamos, María Emma, Si usted analiza todas las transiciones y negociaciones, por ejemplo, en Centroamérica, las mujeres se quejan de que hicieron parte de las guerrillas, muchas veces en cargos fueron ascendiendo, pero apenas llega la transición, entonces los señores se ponen en primera fila y las señoras tienen que volver un poco a roles más tradicionales que no les asegura un cargo en el ámbito político. Es el único acuerdo que en cierta forma tiene un capítulo de género. Eso nunca había pasado y eso el mundo entero lo reconoce, lo aprecia y lo ha puesto como ejemplo para otros acuerdos de paz. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Bienvenidos a la segunda temporada de la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. En este episodio me acompaña María Emma Wills. María Emma es politóloga, tiene una maestría en ciencias políticas y es doctora en estudios latinoamericanos. Fue una de las integrantes y la única mujer de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y ha acompañado
procesos pedagógicos en la JEP. Su trabajo como académica y como intelectual se ha centrado en la teoría feminista, la historia política, los estudios culturales y de memoria, también en la sociología y en la ciencia política. Bienvenida, María Emma, y un placer tenerla aquí con nosotros. Comencemos con la pregunta precisamente de la Comisión Histórica del Conflicto. Ahí no hubo unanimidad. ¿Por qué no nos cuenta muy por encima cuáles fueron las razones para que no se pusieran de acuerdo y cuál era su visión sobre esa comisión histórica? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que en la historia hay pluralidad, es decir, hay interpretación y nunca hay un acuerdo absoluto. Es decir, hay historia rigurosa y historia no rigurosa, eso estamos de acuerdo. Pero en general, en las ciencias sociales hay distintas posturas y marcos interpretativos que llevan a debates. La universidad está llena de debates y en parte eso es lo que vimos en la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Ahora, yo creo que la Comisión Histórica no solo teníamos distintas interpretaciones de por qué el conflicto armado, sino que también veníamos de un país en guerra que se reflejaba también en la animadversión que hay entre académicos e intelectuales. El mundo académico e intelectual, pues la gente suele pensar que somos todos muy correctos y muy diplomáticos, pero no es así. Hay aversiones y en esa comisión se veían reflejadas dos posturas muy fuertes frente a la historia del país y las causas y los orígenes del conflicto armado. Yo nunca pretendí que lográramos consensos, pero yo sí hubiese querido más debate, porque yo vengo de una tradición que piensa que del debate se decantan algunos pilares de comprensión de la historia compartidos, y ese debate fue imposible porque había animadversión. Ahora, no hay que pensar que los que estábamos ahí éramos distintos a la mayoría de colombianos. Yo lo que creo es que el conflicto armado permeó la sociedad y la sigue permeando. Y venía pensando cuando venía a esta entrevista que parte de lo que hizo el acuerdo fue proponer una serie de normas formales muy importantes para el país, para que se diera una apertura democrática, pero las normas informales culturales de donde venimos, cómo sentimos, cómo habitamos el país, pues no cambian tan rápido. Tanto es así que ahorita estamos todavía en un país muy crispado, y está bien que haya polarizaciones, pero no esos odios y esos lenguajes tan despreciativos ante las personas que no opinan lo mismo. Usted menciona una frase: no hubo suficiente debate porque había mucha animadversión. Eso resume lo que hoy está pasando por la polarización, por el no reconocimiento de las personas que piensan diferente. Y como piensan diferente, pues yo no quiero sentarme a tener lo que hemos querido llamar diálogo constructivo, que es el diálogo no para imponer mi punto de vista, sino para sentarme a aprender de la otra persona que piensa diferente a uno. Eso es lo que ha faltado en el país, y me parece muy interesante que en esa comisión, que estaba compuesta por intelectuales y académicos, se presentara esa misma situación. Muy interesante. 809 páginas conforman el informe presentado por los 12 académicos integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano, y que busca establecer la visión de cada uno de los relatores sobre el porqué de la confrontación de 50 años. Los documentos son insumo de las conversaciones que se adelantan en La Habana entre gobierno y FARC. Saltemos, María Emma, de ahí
a la presentación de la comisión en La Habana. ¿Por qué no nos cuenta sus impresiones sobre esa experiencia? Bueno, en primer lugar, quizás las personas no se imaginan lo que era ir a La Habana y pensar que ibas a estar en presencia de los comisionados de lado y lado, y que ibas a estar en presencia de personas que estaban haciendo historia, ¿no? Entonces, pues, digamos que la sede era un gran hotel. Digamos, había una negociación en curso y yo creo que la gente estaba tratando de ser amable, cordial, cortés, pero con sus distancias, y eso se veía reflejado en todo lo que estaba ahí puesto sobre el tapete. Ahora bien, cuando yo entré a la sala era pequeña, pues me impresionó mucho que las mujeres que acompañaban, por ejemplo, a los comisionados por parte del gobierno, que fueron muy importantes, es decir, fueron mujeres absolutamente imprescindibles en ese acuerdo, pues lo voy a decir con toda sinceridad, estaban en la parte de atrás, los comisionados al frente, las mujeres atrás. En las FARC había, creo que una mujer, no recuerdo quién, y todos los representantes de las FARC en primera fila, y pues sí se notaba, digamos, la fuerte noción que impregnaba las conversaciones de que la paz se hacía entre hombres. ¿Sí? Eso cambió, pero digamos, el arranque sí fue como, aquí falta algo, ¿no? Faltaba en parte llevar, Naciones Unidas había aprobado la resolución 1325 que exige que en toda negociación haya mujeres, entonces eso empezó a cambiar. Y luego vimos más mujeres, y creo que además lo que fue muy interesante es que de parte de las FARC, las mujeres que no habían leído mucho sobre feminismo y sobre discriminación de género, se pusieron a leer sobre ese tipo de literatura, y hubo realmente, yo creo que una transformación. Eso es algo muy bonito. En la propia negociación, yo creo que todos se transformaron para comprender que efectivamente una negociación no se puede hacer de espaldas a las mujeres, y que las mujeres realmente aportan miradas distintas sobre el conflicto armado y la solución a los problemas. Entonces, digamos que eso es lo que yo puedo decir con toda sinceridad. Pues, mire, María Emma, lo interesante que usted dice, como en efecto sucedió, que comenzó de una forma y fue evolucionando hacia algo mucho más lógico, más progresista, por así decirlo, donde las mujeres comenzaron a jugar un papel mucho más importante y jugaron un papel determinante al final. Tan es así que, por ejemplo, una de las personas que logró al puro final tender esos puentes entre los negociadores fue una mujer, la canciller, porque entre los negociadores había, de una parte y de la otra, había una distancia, había una especie de aprensión entre ellos, y a mí alguien me dijo, mire, llegó el momento en que hay que generar toda la confianza posible, toda la camaradería, si es posible, que no fue fácil, pero quien logró eso fue una mujer. Y el ejemplo de lo que sucedió, el ejemplo de las mujeres víctimas visitando La Habana, eso fue muy poderoso, muy poderoso. Impresionó muchísimo a los negociadores también. Cuando yo estuve en La Habana, Cuba, para mí, como mujer, como indígena y como víctima, fue algo importante, porque realmente desde ahí podría dar mis aportes, mi lucha, mi resistencia, todo lo que yo había luchado como defensora y como mujer dentro de un escenario histórico para Colombia. O un éxito de las mujeres es haber constituido la Comisión de Género, ¿cierto? Estar allí,
hablar y tener voz propia como mujeres. Creo que ha sido uno de los elementos pues, importantes de estos diálogos. Y de ahí se desprendió un convencimiento, de mi parte además, de que las mujeres tenían que estar en los procesos de paz, que son mejores para promover muchas veces los procesos de paz, para generar un consenso, para generar un acuerdo, a tal punto que el acuerdo de paz es reconocido en el mundo entero, pero uno de los aspectos que sobresale es el capítulo de género. Es el único acuerdo que en cierta forma tiene un capítulo de género. Eso nunca había pasado y eso el mundo entero lo reconoce, lo aprecia y lo ha puesto como ejemplo para otros acuerdos de paz. Vayamos, María Emma, a un tema que tiene que ver con la participación política, que es el punto del acuerdo que estamos discutiendo en este podcast. Una premisa interesante que usted plantea: la presencia de mujeres en política no garantiza por sí sola una defensa juiciosa de los derechos de la mujer. La pregunta sería: ¿cómo equilibrar la búsqueda de una participación política paritaria con una defensa real de esos derechos? Pues yo lo que creo es que un cuerpo de mujer no necesariamente garantiza una postura a favor de los derechos de las mujeres. Ahora podemos discutir cuáles son los derechos de las mujeres, pero digamos son los derechos de última generación: derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencias, derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Todas esa agenda que se ha construido en los 20, 30 últimos años, pues no necesariamente es compartida por todas las mujeres. Tenemos mujeres o muy conservadoras o digamos muy ajenas a las discusiones que se han dado alrededor de la discriminación de género. Es decir, hay mujeres que han sido premiadas, digamos, por la vida, en el sentido de que no han vivido en sus propias trayectorias discriminación de género. Entonces, por una falta de interés académico y por una falta de interés histórico, piensan que como ellas no han vivido discriminación, las demás nunca han vivido discriminación, y no tienen en cuenta que hay una discriminación sistemática, que no es que se quiera o no discriminar, sino que en conjunto, si vemos las sociedades, hay aún discriminaciones en términos de violencias de género, salariales, de educación. Si vamos a ver aún en las universidades, para volver al campo donde yo trabajé, pues ha sido difícil plantear la discusión sobre el acoso sexual en los campus universitarios, porque el rechazo a ese tipo de asuntos sigue siendo muy grande. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que yo tenga un cuerpo de mujer no hace que yo sepa de historia o que sepa de discriminación o que sepa de cómo se ha construido esa agenda feminista, una agenda, digamos, global feminista en una serie de congresos. Entonces, a la pregunta de cómo se pasa de no entender qué es la discriminación de género y los derechos de las mujeres a entender esos derechos y esa discriminación, yo diría que lo fundamental es los espacios de conversación y de discusión, los espacios en la prensa, en la academia, en el Congreso de la República, tienen que ser espacios pedagógicos, tienen que ser espacios que suban el nivel de comprensión de una sociedad sobre por qué seguimos hablando de discriminación de género o de violencias contra las mujeres. Y yo pensaba, no sé si me estoy desviando, pero yo pensaba, para esta entrevista yo miré cifras de violencias contra niños y niñas, no necesariamente contra niñas, sino niñas y niños, y su
su impacto sobre las organizaciones criminales, sobre el conflicto mayor y sobre las organizaciones criminales. Porque una idea que me interesa como poner aquí a circular es que las violencias que ocurren en el espacio privado y doméstico no son ajenas, es decir, el tipo de familia y de sociedad en la intimidad que hemos construido no es ajena al hecho de que tantos muchachos se vayan a la guerra o opten por las armas para resolver sus intereses y sus conflictos. Y yo veo ahí un hilo que sí han planteado las feministas, y es que hay continuidades entre violencia cotidiana y, digamos, violencia macrocriminal y violencia política. Entonces, eso, por ejemplo, me gustaría que las congresistas lo vieran, esos hilos conductores, porque sí tengo como una deuda todavía, y creo que el acuerdo de paz, aunque avanzó en muchas cosas, tiene todavía una deuda, y fue hacer más visible ese hilo conductor entre esas violencias en la intimidad que son contra niños y niñas, pero también contra las mujeres, efectivamente, y ese marco de violencias políticas y criminales que tenemos en el país. Hay conexiones. Sí, o sea, la violencia familiar contra las mujeres también, pero pues, por supuesto las mujeres son parte de la familia. Eso hace más propensa la participación de quien sufre esa violencia en los conflictos armados. Total. Es muy interesante esa teoría, muy interesante y muy, yo creo que muy relevante, inclusive hoy en día. Sí, hay un libro del Centro Nacional de Memoria Histórica que se llama Esa guerra sin edad, que a mí me impresionó mucho porque realmente es desgarrador entender que no todos los niños y niñas que se fueron a la guerra se fueron obligados o reclutados. Muchos estaban huyendo de una violencia que sufrían, unas humillaciones, unos lenguajes, unos golpes que vivían en sus ámbitos familiares, y por lo tanto yo sí creo que hay planteamientos que hay que seguir haciendo en este país para que se entienda que la transformación que está presente en los acuerdos requiere también de una transformación de nuestras relaciones cotidianas en la intimidad, en el barrio, en el colegio, en el campus de la academia, en fin. Muy interesante. Ahora, ¿y usted cómo evalúa, María Emma, que lo acordado en La Habana en términos de participación política relacionado con la inclusión de las mujeres en el poder y con la conversación política? ¿Cómo evalúa ya hoy lo que se acordó frente a ese fenómeno? A ver, yo creo que lo que se acordó en el punto 2 fue muy importante, porque básicamente lo que le dijo al país es: nuestra democracia anda, ¿sí? Pero requiere abrirse, y hay regiones y territorios, porque hay que recordar que los cargos, las cuotas, las circunscripciones que se hicieron no solo eran para las FARC, eran para territorios abandonados que no tenían representación en el Congreso. Entonces, ese punto 2 lo que le decía al país es: mire, hay gente, hay territorios, hay comunidades que no tienen voz en el Congreso y la vamos a abrir. Y eso fue muy importante. También se le dio representación a las FARC, porque las FARC no iban a transitar de las armas a los votos si no tenían asegurada una representación en el Congreso. Entonces yo creo que eso fue muy importante, pero yo creo que las FARC y quienes negociaron ese punto no introdujeron cuotas para las mujeres, ¿sí? Esa es otra de mis como de... ¿A usted le hubiera gustado que introdujeran cuotas? Sí, porque si usted analiza todas las transiciones y negociaciones, por ejemplo, en Centroamérica, las mujeres se quejan de que hicieron parte de las guerrillas, muchas veces en cargos fueron ascendiendo, pero apenas llega la transición, entonces los señores se ponen en primera fila
y las señoras tienen que volver un poco a roles más tradicionales que no les asegura un cargo en el ámbito político. Es decir, yo creo que en el ámbito político es difícil aceptarlo, pero hay aún barreras de ingreso y barreras de ascenso de las mujeres y por lo tanto se requiere una serie de dispositivos para asegurarse la presencia de las mujeres. Ahora, hubo mujeres de las FARC que transitaron al Congreso, pero yo sí creo que se ha debido garantizar más presencia de mujeres en esa transición para ellas. Pero bueno, no se hizo, pero ahí están. Lo del punto 2, a su juicio, frente a la participación de las mujeres, no se ha cumplido como se ha debido cumplir. No, a ver, el punto 2, todo el acuerdo y el punto 2 para mí democratizó este país, ¿sí? Es decir, si luego tuvimos una serie de explosiones sociales que se tomaron las calles... Pero el punto 2 también tiene esa democratización, es inclusión. Sí. Y la inclusión debería tener muy en cuenta precisamente por la discriminación que habían sufrido a las mujeres. Claro, pero no hay una cuota, no se pactó la cuota, en parte porque las mujeres de las FARC venían, no estaban al tanto y no habían estado conversando con otras mujeres que habían transitado por negociaciones y que les hubieran dicho, bueno, después yo sí estuve presente en algunas conversaciones, pero esa transición requería también unas conversaciones que por los tiempos no se hicieron y por lo tanto esas cuotas no quedaron incluidas en ese segundo punto. Según el Instituto Kroc, que es uno de los que le sigue institutos que le hacen el seguimiento al cumplimiento del acuerdo, dice que en el último informe que solo el 17% del enfoque de género se ha implementado. ¿Qué ha faltado? Sobre todo en temas de participación política. ¿Cuál es? ¿Usted qué cree que ha faltado ahí? Pues usted conoce mejor que yo el Estado colombiano. Y yo digo que el Estado colombiano es un enjambre de procedimientos que muchas veces hacen que las políticas públicas queden como en un estado de parálisis por la cantidad de procedimientos que tienen que cumplir. Entonces yo creo que hay una respuesta primera que es muy general y es el Estado colombiano necesita aligerar los procedimientos para que las políticas públicas se pongan en marcha. Pero en segundo lugar yo sí creo que entre los funcionarios públicos, entre los servidores públicos, todavía hay una ignorancia, un no querer reconocer la discriminación de género. Eso todavía suena extraño. Es decir, para reconocer la discriminación de género casi que uno supone que la persona tiene que ser feminista. Y yo digo, no, tiene que saber un poquito de historia, tiene que saber de derecho, tiene que haber estudiado algunas de los argumentos por los cuales se ha establecido que hay discriminación de género. Y eso que estoy diciendo que debería ser como un acervo de conocimiento de todos los funcionarios de este país, pues no lo es. Y menos aún de los políticos y de los partidos. Porque uno va a ver los partidos y los partidos tratan de cumplir con la cuota, pero lo hacen a regañadientas. ¿Y por qué? Pues porque si entra una mujer, pues hay que sacar a un hombre. Es decir, no es una cuota, no es sumemos, sino garanticemos, y al garantizar usted tiene que sacar personas que llevan mucho en la política. Eso me lleva precisamente a la pregunta de
en muchos escenarios políticos la presencia de mujeres es instrumentalizada para mostrar que un partido o movimiento tiene paridad, por ejemplo. ¿Cómo evitar que la inclusión de las mujeres en la política sea manipulada? Después de la firma del acuerdo, ¿usted cree que ha habido cambios en este sentido? ¿O qué más se podría hacer? No, yo creo que sí ha habido cambios, y tanto que ahorita, pues si vemos las elecciones que vienen en un año, hay un ramillete de candidatas mujeres que se van a presentar a elecciones. Entonces sí ha habido cambios. Lo que creo es que los partidos son estructuras muy anquilosadas y muy masculinas, y que efectivamente cuando las figuras masculinas están en el poder, pues soltar ese poder cuesta, y no siempre es fácil y no siempre se logra. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo para abrir esos espacios a la presencia femenina y al debate de la discriminación de género, y hay que hacer mucha educación y mucha conversación al respecto. Y en ese orden de ideas y más allá del acuerdo, ¿cómo animar a las propias mujeres en un contexto que, como usted bien dice, todavía es hostil? No solo a participar en política, sino a llegar con banderas claras en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo hacer eso? Porque, siendo muy sinceros, si no son las propias mujeres quienes se apropian de esa causa, es más difícil que un hombre lo haga, por muchas razones, o que lo haga con la suficiente credibilidad. ¿Usted qué opina de eso? En primer lugar, yo creo que los partidos son, en una democracia, las organizaciones que deben, de alguna manera, asumir una serie de procesos pedagógicos y de reclutamiento de las mujeres para que dentro de sus filas y de sus filas, digamos, a nivel directivo, haya mujeres. Yo hice una investigación, pero está un poco, digamos, está vieja. Pero en esa investigación tomábamos el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Polo Democrático, Mira, bueno, y comparábamos, siguiendo distintos criterios, su hostilidad o su compromiso con la inclusión de mujeres líderes dentro de las filas del partido. Y encontramos que todos, a excepción de Mira, se rajaban. Lo cual lleva a un cuello de botella, porque, digamos, Mira es un partido conservador, muy conservador, pero que tenía una serie de políticas de reclutamiento y de cuotas de mujeres al interior del partido que hacía que muchas de las personas en sus filas fueran mujeres. Muy distinto el Polo y la izquierda, que se raja. El Partido Liberal también, un poquito menos, y el Partido Conservador, que también se rajaba. Es decir, si las estructuras políticas no hacen un esfuerzo de inclusión, no tienen políticas de apoyo a las mujeres se van a encontrar con una serie de muros muy impresionantes que no dejan que ellas se abran paso en política, aún. Sí. Esa es una situación bien interesante, paradójica, porque hay quienes dicen que las cuotas para las mujeres es en cierta forma denigrante para las mujeres. ¿Cómo así que hay que ponerles cuotas? Si ellas pueden, tienen todas las capacidades para estar ahí sin necesidad de que le pongan una cuota. Esa es una teoría que sí se ha oído con mucha frecuencia. Sí, yo la he oído, no me convence. No, porque lo que usted dice es cierto. ¿Por qué se necesita cuota? Pues porque los obstáculos para las mujeres que quieren participar todavía son suficientemente
Sí, poderosos para digamos no permitir. que quienes aducen que no se necesitan cuotas porque nosotras somos muy inteligentes y muy capaces, no tienen en cuenta que en democracia, pues que la democracia moderna nació excluyendo a las mujeres de la comunidad política de ciudadanos con derechos plenos. Es decir, eso sí me lo sé porque estudié el siglo XIX y las constituciones y aquí en la Nueva Granada. Y efectivamente el voto, el sufragio, el derecho de sufragar y ser electo y